cosas, destaca una. Estamos en un momento de avances increíbles de la mujer, por ejemplo. Ajá, La mujer está avanzando en todas partes, en la República Dominicana, en las universidades, ellas son la mayoría, entre los mejores estudiantes universitarios, la mayoría son mujeres, un éxito. En la Iglesia Católica, ¿cuándo se va a avanzar? Como Jennifer, ¿y el anillo para cuándo? Sí. ¿La mujer para cuándo? Entonces este es el tema, esto es un gran déficit en la Iglesia, pero volvemos, hay que hacer distinciones. Está bien. No, quiero decir, es un gran tema. La primera respuesta es... Sí, aquí hay un déficit, aquí hay un trabajo a hacer. Pero hay que hacer distinciones en el sentido de que la Iglesia en sus prácticas la Iglesia tiene muchos niveles. En su vida es básicamente una institución de mujeres. Entonces, pero la dirección, el problema. Entonces, para allá voy. Entonces, hay dos temas distintos que están confundidos. Y confundidos también en la Iglesia. Una es la dirección administrativa, etcétera, y otra es la ordenación, el acceso al sacramento del sacerdocio. No, yo sé obispo, yo sé cardenal. Es el sacramento del sacerdocio. Es otra cosa, ¿no? Es el sacramento del orden. Porque la ponen a administrar un sanatorio, un consultorio, un hospital, qué bien. Entonces, yo creo que en este proceso de discernimiento va a haber que profundizar esta distinción de tal manera. Por ejemplo, ahora el Papa recién fallecido, Francisco, puso como administrador de la Ciudad del Vaticano a una mujer. Es decir, que administrativamente el cargo más alto en este momento de la Iglesia lo tiene una mujer. O sea, desde el punto de vista administrativo. Pero eso no le da acceso a la ordenación. Ok. Entonces, sobre ese tema, ¿qué yo creo que va a pasar? No sé si me equivoco, pero creo que va a pasar lo siguiente. La discusión que se ha hecho y se ha parado es... El sacerdocio tiene 3 niveles en la Iglesia: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Yo soy presbítero, sí, de segundo nivel. Entonces, la discusión que ha avanzado bastante y que casi se da es que la mujer acceda al diaconado. O sea, al primer nivel, ya está en la orden sacerdotal, y no al episcopado ni al presbiterado. Ya la Iglesia anglicana sí dio ese paso, es decir, hay obispas anglicanas, ¿no? Claro. No, y en el protestantismo muchas pastoras. Sí, pero acuérdate que depende de la iglesia protestante, sí, claro, porque hay iglesias protestantes que no son episcopales, es decir, que no tienen esa estructura. Exacto. Esa estructura. Entonces, sí, pastoras, pero que tú tienes muchas mujeres que predican en la iglesia y dan retiro, que son más o menos igual que una pastora en la iglesia católica. Digo, pues yo trabajo con ellas todos los días en la comunidad que yo acompaño. Son mujeres increíbles, ¿no? Y que están haciendo iglesia, pero no ordenado. Entonces, ¿qué yo creo que va a pasar? Es a donde mi cabeza me llega, ¿no? Yo que creo es que de aquí a unos años, que no sé cuántos son, las mujeres van a acceder, porque hay suficiente prueba en la antigüedad y escriturística, van a acceder al primer grado del sacerdocio, y ya están dentro del orden sacerdotal, y creo que no van a llegar al presbiterado y al episcopado en la Iglesia Católica. Eso es lo que yo veo hasta ahora. Y dentro de todo esto, porque a veces la Iglesia es como un gran partido político con unas tendencias y formas diferentes de ver la misma realidad. ¿Qué papel juegan los jesuitas? Porque uno siempre lo ha tenido primero como muy inteligente. Son muy inteligentes. Demasiado, los brutos no lo ordenan jesuitas. Entonces, son muy inteligentes y son como generalmente más liberales, más progresistas. Son el ala democrática de una institución milenaria. ¿Qué juega? ¿Quiénes son los jesuitas, en verdad? Bueno, los jesuitas somos una congregación religiosa fundada por San Ignacio de Loyola en el año de 1540. La respuesta, vamos a decir, una de las respuestas más sólidas dentro de la Iglesia Católica al proceso de corrupción que se vivió, creo yo, en el momento más corrupto de la Iglesia, que fue con los Medici, ¿no? Esta familia, bueno, entonces, que estaba muy desorganizado. Eso fue lo que produjo la Reforma Protestante. En los libros de historia que tú y yo estudiamos en la escuela, que ahora no sé si lo ponen en los libros, creo que lo borraron, se ponía una fotico de San Ignacio y dice la Contrarreforma Católica. Y entonces se ponía
que los jesuitas eran los líderes de la contrarreforma. Hay otras reformas del mismo tiempo, de las carmelitas, con Santa Teresa. Está una congregación que aquí no se conoce, los teatinos, que se parecen mucho a la Compañía de Jesús. Hubo varios movimientos. Hoy día en la historiografía no se habla de contrarreforma, por lo menos en la historiografía que yo defiendo, sino de la reforma católica. Es decir, hay una reforma protestante y una reforma católica. No se puede olvidar que Lutero era un monje agustino que deja su congregación y tal como una manera de protestar. Y muchas de las ideas de Lutero han hecho mucho bien. Hay otras que han hecho cierto bien indirectamente, pero que están mal planteadas, yo entiendo. Pero bueno, entonces San Ignacio es el Lutero, pero que se queda dentro de la iglesia, siglo XVI. Entonces, en la historia de la Compañía de Jesús, yo creo lo siguiente. Ese es mi juicio de mi querida congregación y de mis hermanos. Lo que más ha caracterizado a la Compañía de Jesús en sus 500 años de existencia ha sido lo que podríamos llamar el trabajo con las élites. Y esas élites hay que entenderlo, entiendo yo, sociológicamente. Hay tres tipos, voy a señalar tres tipos de élites, ¿no? Sí. Matízame esto, por favor. Sí, élite política, evidentemente, que ha sido el fuerte. Entonces, San Ignacio dice, váyanse a las cortes, etcétera, por un esquema de evangelización que tenía. Élites económicas, y después lo que yo llamaría, ya este lenguaje muy mío, élites populares, que es donde yo me he trabajado toda mi vida. Claro. Nosotros no trabajamos, o sea, hay jesuitas que lo hacen, pero nosotros no tendemos a trabajar como los franciscanos, como la Madre Teresa, como con las personas más que necesitan más asistencia, que están más debilitadas. Nosotros trabajamos con la gente de la lucha. Exactamente, que tiene algo que hacer por la comunidad. Pero pues nosotros hemos optado una opción bastante importante por los pobres y hemos mudado nuestras instituciones en buena medida hacia sectores populares en el mundo entero. Y sin embargo, trabajamos más bien con las personas que pueden empoderar a sus grupos, ¿no? Entonces, ahí es que viene esa imagen un poquito de liberales, y por este trabajo que dialoga con la cultura a alto nivel, dialoga con las cuestiones más sociopolíticas y económicas, y dialoga con algo así, vamos a llamar, la organización de la base. Lo que pasa es que a ustedes no les fue muy bien con Juan Pablo II, por ejemplo. No fue bien, pero no fue peor. Es como una lucha de tendencia. Ahí yo lo que veo como que ganó Jacobo Magluta, Peña va forzado. Jorge Blanco ganó, Guzmán va. O sea, ¿cómo se explica este asunto? Acabando la pregunta anterior, entonces, acabando esta pregunta, entonces, yo creo que nosotros realmente somos como cuerpo muy diversos. Y yo entiendo, y esto sí te va a sorprender, que la mayoría de mis compañeros son abiertos, se puede hablar, pero son más bien políticamente conservadores, la mayoría. Lo que pasa es, por poner un ejemplo de una figura pública, voy a poner una figura muy pública que aquí en Dominicana solamente gente muy de iglesia lo conoce, el sacerdote James Martin, que inclusive entró después que yo en la compañía. Es como una especie de un referente, inclusive en los medios de comunicación en Estados Unidos. Pero James Martin es uno. Lo que pasa es que ese hace más bulla que mil. Pero, ¿y los curas de Radio Santa María? Sí. Eran jesuitas. O el caso de Villaverde. Exactamente, Villaverde. Por eso es lo que te digo. Santa María clasifica. Un compromiso social. Exactamente. Santa María clasifica a lo que yo trabajé, élites populares. Entonces yo trabajé 2 años en Santa María, entonces íbamos a los clubes culturales, a hablar con los jóvenes, a hacer las organizaciones, sobre todo la cuestión de la identidad. Jorge C., la ciudad, eso yo también, viví Ciudad toda mi vida Alternativa, exactamente. Bono, por supuesto, Bono, sí. O sea, todo eso son ustedes. Entonces sí, son... Entonces tú ves, ese es aquí en el país. Y después el ejemplo que ponía de Villaverde, yo lo pondría con lo que yo te llamo élites culturales, ¿no? Exacto. Entonces Villaverde formó generaciones de... Pero por ejemplo el sindicalismo dominicano en sus orígenes había un jesuita metido también. Claro. Y así sucesivamente. Qué bueno. Entonces por eso tenemos esa fama. Yo diría,
si yo fuera a clasificarnos desde las categorías más de filosofía política, que es un poco el área mía, sí, yo diría que nosotros somos, grosso modo, en sentido amplio, más bien liberales, algo así. Liberales en el sentido de filosofía política, es decir, un poco libres pensadores. Pero no me considero... O sea, hay compañeros que están más a la izquierda, pero yo tengo compañeros que son trompistas, por ejemplo. Oye, casi me veo tentado a editar esa parte. No, pero para que sepa que somos miles de personas que estamos en el mundo. No, pero ese es un dato. Que haya un jesuita hay varios. Que siga a Trump, ese es un dato revelador de lo que se le da consistencia a tu afirmación. Exactamente. Ahora, evidentemente creo que somos más los antitrumpistas que los trumpistas, pero a nadie se le va a expulsar, se le puede cuestionar, sobre todo en un caso de una, ¿cómo diría yo? De un régimen de gobierno abusivo, que estén apoyando un régimen. Ahí sí se le cuestiona, porque ya un asesino es ¿cómo se llama? Está pecando, o sea, contra el sexto mandamiento. Ahora, no hay discusión, y eso viene de Francisco, y lo va a seguir, y ya lo advirtió, es el compromiso con los pobres. Y dentro de los pobres, los más necesitados. Dentro de los necesitados, el tema de los migrantes. Y dentro de los migrantes, el respeto a sus benditos derechos humanos. Lo que nos lleva al drama dominicano y lo que ocurre aquí con los ciudadanos haitianos, dominico-haitianos o dominicanos que parecen haitianos, y que el racismo dominicano se niega a aceptar que el dominicano de raza negra pura, no de cafeinadito, mulatico claro, sino de raza pura, no es dominicano. La posición, ¿qué se puede esperar de la Iglesia Católica a partir de ahora en el drama dominico-haitiano? Mira, yo la verdad es que hay grupos articulándose. Hay una red latinoamericana que tiene su capítulo dominicano, que funciona en torno a la conferencia de religiosos, que se llama la Red Clamor, que hizo una vigilia el primer jueves de mayo, y tuvo una cierta asistencia ahí en la parroquia de Santo Cura de Ars. Personalmente yo he escrito y he creado opinión sobre el tema. Yo estoy esperando todavía que la conferencia del episcopado se pronuncie. Ha habido 3 obispos que se han pronunciado de manera personal, pero no como cuerpo apostólico, como cuerpo directivo de la Iglesia Católica. Yo lo que percibo en dos cosas quiero decir. Lo que percibo en general es que la Iglesia nuestra reproduce la misma ideología del conjunto de la sociedad. Es lo que yo percibo en mis interacciones. Sí. Y eso me duele mucho. Y lo segundo, veo, a raíz inclusive de un artículo mío que se regó, veo que en los últimos días, sobre todo del lado del empresariado, ya se está dando cuenta que la política que ha optado el gobierno del PRM es una política torpe. En el tema migratorio. Sí, una película torpe. ¿Por qué? Política torpe. No, porque no es en base a represión ni a atacar a las personas más débiles, que son las mujeres embarazadas, y crear un sistema de policiamiento de todo, lo que va a resolver el asunto migratorio. ¿Cómo calificar un hecho? Yo he escrito varias veces, insisto en la parte de que no todo lo que es legal es legítimo, es moral y sobre todo es cristiano, para que nos entendamos. De repente este asunto de tú perseguir a una mujer, no a una mujer que está en un trabajo y está ilegal y el Estado tiene derecho a detenerla, no, a una mujer que salió, que dio a luz antes de ayer y le dieron el alta y va con su bebé. O sea, esto tiene antecedentes, esto no es sumamente peligroso. A mí me duele. Yo lo que digo es que eso, visto más desde, no sé, un análisis socioespiritual, nos estamos inventando una nueva disciplina. Yo lo que veo es que estas actitudes van carcomiendo la interioridad, van carcomiendo el alma y la sensibilidad de las personas. Y me llama la atención, por ejemplo, el grado de agresividad en las expresiones, en los gestos, y en lo que se puede llegar a justificar con estas cosas. Mira, por ejemplo, está prohibido terminantemente o sea, hay varias
aspectos del reglamento y de la ley de migración que están siendo violados. O sea, el mismo Estado está violando su ordenamiento. Por ejemplo, nadie puede ser arrestado, están arrestando gente. Nadie puede ser, por ejemplo, no se puede realizar ninguna actividad entre la medianoche y las 6 de la mañana. Tú no puedes repatriar lo que se llama una repatriación masiva sin el debido proceso y que la repatriación tiene que ser individualizada. Eso es imposible cumplirla. ¿Y por qué la Iglesia Católica, que acaba de fallecer un papa que fue insistente, militante en esto, ahora acaba de elegir uno que va por la misma línea? Va por la misma línea. Tenemos aquí a los jesuitas, pero tú ves como que la Iglesia, como que una cosa es lo que uno llama los curas del carajo, esos curas de la base que están acompañando a los más pobres. Y otra cosa es como la cúpula, que uno no siente que hay una indignación de la Iglesia como institución, el comité político de la Iglesia Católica. La conferencia del episcopado. Exacto, como no se expresa con la contundencia de estas cosas. ¿Cómo explicarlo? No si sé. el Papa está en esa línea, porque antes estaba Juan Pablo II, bueno, que conservador, que esto, pero no tenía el compañero Francisco. Y ahora tenemos al compañero León. Yo lo que he visto es pronunciamientos individuales, firmes, humanistas, etcétera, pero no un pronunciamiento colectivo. Lo que puedo decir es que me da mucha pena y yo he colaborado para que eso suceda y no sucede. Y yo lo único que puedo decir es que me da mucha pena que no lo hayan hecho y ya no sé qué más que hacer. Y cada conferencia de episcopado de cada país es totalmente autónomo. O sea, el Papa, Vaticano no tiene ninguna incidencia. O Vaticano puede tomar una decisión, vamos a defender a los migrantes. Y eso llega hasta aquí. Los derechos humanos, no el derecho de deportar o no de un Estado, sino de lo que tú acabas de decir. No hay una línea en ese sentido. La respuesta, grosso modo, es no. Voy a explicar un poquito cómo funcionan las cosas en la iglesia. Por favor. En la iglesia la máxima autoridad es el obispo, lo que se llama el obispo ordinario, es decir, el encargado de la diócesis. Porque el Papa es el obispo de Roma. Lo único que por una gran tradición que se remonta y por lo que se llama la sucesión apostólica, al obispo de Roma se le ha dado, ¿cómo diría yo?, la preeminencia de garantizar la unidad universal de la iglesia. Y por eso, como en el siglo X por ahí, se acuñó la expresión tomada del derecho romano, de que el Papa es primus inter pares, el primero entre sus iguales. Primus inter pares. O sea que todo obispo está sacramentalmente al mismo nivel. Entonces, cuando eso se va a traducir en términos administrativos pastorales, hay aspectos que sí se han delegado, por así decir, hacia arriba, ¿no? Como por ejemplo la elección episcopal. Nosotros podríamos tener, o sea, podría venir una legislación distinta, es decir, cada diócesis elige su obispo y se arman sistemas de elecciones. Se ha probado que lo mejor es el sistema que tenemos ahora. Viene el nuncio y el nuncio toma mucha información, lleva una terna y tal. Entonces, sobre tu pregunta, esto que estoy refiriéndome a los obispos funcionan también para los aspectos sociales y de incidencia. Es de Roma viene lo que a Roma va. Es decir, no sé si se entiende. Sí, se entiende. Se entiende. Bueno, entonces, si los pastores de aquí no ven prudente hacer, Roma no se va a meter. Roma no se va a meter. Es decir, que la iglesia podía tener una conferencia episcopal en Costa Rica que apoye un tirano y una conferencia episcopal muy combativa y defensora de los derechos humanos en República Dominicana. Y es la misma iglesia. O al revés. O al revés también. Es decir, por ejemplo, esa es la queja de los nicaragüenses y los cubanos contra el Papa Francisco, por ejemplo. Exacto. La queja. Que él no se pronunció de manera tan fuerte como se pronunció contra Trump. Y sin embargo, óyeme,
sobre todo en los últimos par de años, la iglesia que más ha sufrido es la iglesia de Nicaragua. Nicaragua no soporta. Y no hubo un pronunciamiento. Sí. Pero también ese gobierno sacó anuncios. O sea, Ortega. Entonces, lo que te quiero decir es, tú tienes una iglesia que ha vivido una entrega profética como cuerpo general. Sí. Y bueno, y un obispo que dijo, yo no salgo, yo me quedo preso. O sea, una cosa de una valentía impresionante. Claro. Y sin embargo, Roma no, vamos a decir, se mete, pero no presiona todo lo que pudo haber presionado. Pero es que digo que no siempre es en una sola dirección, sino claro, que depende y que tiene ese margen de, ¿cómo diría yo?, de apreciación de quien tiene la responsabilidad en el momento. Pablo Mella, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista tan oportuna. Además, tuve el placer de entrevistar a un sacerdote jesuita, que yo creo que ese es el rango que a ti más te gusta, sacerdote jesuita. Ya el doctorado y las cosas, la academia, pueden esperar. Por eso salí yo del Colegio Loyola, para ser sacerdote jesuita. Sí, para mí, o sea, para el individuo, Pablo Mella es lo más importante, eso sí. Muchísimas gracias. Aunque lo más importante es seguir a Jesús, pero yo lo he encontrado en la compañía de Jesús. Ese es otro tema para otra entrevista. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes que una vez más nos han acompañado. Sean felices, si es en familia, mucho más.